Hola a todas y todos y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Puntos de Experiencia, donde esperamos que las dos sorpresas que nos traemos preparados aquí, los dos interlocutores, nos ayuden a nosotros y a las personas que nos están escuchando a subir de nivel. Así que, sin nada más que comentar, adentro. Uriol, si no recuerdo mal, te toca a ti comenzar esta Me vez. toca, me toca, me toca, me toca. Tú la Y llevas. me toca y hago trampa. Porque, Cuéntame. y te explico la trampa que hago. Am, Porque había escogido una cosa que me parece interesante. A mí me gusta mucho. Lo he utilizado muchísimo. Pero cuando he ido a buscar, tengo una versión juego, una versión libro. He ido a buscar la versión libro, que es la que se encuentra aquí. No lo he encontrado. Quien lo tenga, si me estás escuchando, devuélvemelo. Porque alguien lo debe tener. No está en mi casa. ¿Sí? Con lo cual he tomado el libro de al lado que también va por el mismo estilo. Seguro que lo conoces. Se trata de Fiasco. Uy, ¿Has me jugado a suena que lo hemos Fiasco? comentado, pero creo que no he llegado a jugar. Vale, pues dentro de poco quizá no lo podrás decir. Fiasco. Esta versión es una versión americana, como muy profesional, con escenas muy bien elaboradas, etcétera, etcétera. De hecho, es un juego de rol. Sí, podemos meterlo en un juego de rol donde lo que haces es crear una historia y una historia la creas en 3 actos. Tiene un tablerito aquí, pero lo puedes hacer sin nada. De hecho, yo siempre lo he hecho con papel, lápiz y con dados, ¿vale? Que cuando tú lo juegues va a ser así. ¿Qué es lo que me gusta de Fiasco? Que deja muy claro o hace un ejercicio muy interesante de cómo se explica una historia, de cómo se crea una historia, ¿no? De hecho, esa idea de vamos a trabajar los 3 actos, ¿no? De planteamiento, nudo, desenlace. En Fiasco lo vives todo el rato, porque hay un momento que pam, cambio, que hay un giro de escena. Está súper bien hecho. Además, puedes crear lo que tú quieras, los elementos que tú quieras, pues tomar cosas de cierto tipo de universos narrativos que nos pueden gustar por algún caso, o dices, no, voy a buscar otro tipo de universo que por otro motivo me viene bien. Pero que muchas veces es como la buena puerta de entrada para hablar sobre cómo se escribe un buen texto. ¿Y cómo mide el juego? ¿Qué es un buen texto? No, el juego no entra si es bueno o malo. Sigue la capacidad de crear. No, la capacidad se pone allí. De hecho, si el grupo no funciona, no funciona. Bueno, no funciona. Las historias que salen son una mierda. Yo he vivido grandes momentos, de hecho, Ha sido un una partida fiasco. que en mi casa que ha sido fiascos auténticos. Dices, pero partida no educativa, sino partida de jugarlo y dices, ya, pero es que el primero ha dado un punto de partida que ya no se aguantaba. Entonces, como no se aguantaba, era como muy difícil. Siguiendo esto, hay otro juego que también y es todo como un universo de juegos, ¿eh? En este caso está publicado por El Refugio, se llama Cuentos de Ánimas, es otro juego de rol. En este caso es un juego de rol ambientado en horror rural, que si no sabes pronunciar la doble R, mueres. Fiasquea un poco, de hecho tiene muchos puntos en común, y lo que se trata es de inventarte una historia de horror rural a partir de unas cartas que van saliendo. Una mecánica súper simple, muy interesante. Yo, por ejemplo, la última vez que la hice fue en el máster y la hice con Playing Cards. Monté la presentación para Playing Cards para no llevar la maleta tan llena, porque si no vas llevando millones de cosas. Hostia, con Playing Cards lo puedes hacer, no funciona perfectamente. La gente se inventa una historia, la historia que se inventa es chula y a partir de aquí puedes llegar a sacar algo. Sería de la línea del Story Dice también. Al final, esos cubitos que vas Claro, tirando. pero el Story Cubes no tiene, Story no Cubes, eso. pretende, lo que haces es tiras el dado y te inventas algo, ¿no? Aquí lo que te inventas tiene una estructura y estás aprendiendo a cómo, como grupo, hacer una estructura de planteamiento, nudo, desenlace. Bueno, pero yo, por ejemplo, cuando jugaba a los de los dados, y juraría que en el aula que abandoné, en el último colegio al que fui, es que visualizo donde está el armario y todo, había unos fundas con unos folios que eran los cubos que yo había puesto que tenías que tirar, no me acuerdo cuántos cubos eran. Entonces, estos cubos iban para el nudo,
estos iban para el inicio, el nudo del desenlace, este era el personaje principal, y entonces tú tienes que ubicar tus cubos en esos apartados de tal manera que trabajabas esa estructura y a partir de ahí desarrollabas. Vale, perfecto. Que serían como esos tres jueguitos de cartas que tenías De, tú. de- de hecho, el Story Cubes no te propone esto, pero Claro. estos son juegos creados a partir de. De Ujú. hecho, el Story Cubes sí siempre he dicho que es un no juego. Es una Son material. herramienta, un material a partir del cual tú puedes hacerle exactamente lo que tú quieras, ¿no? Y este sería una buena manera. Am, con lo cual incorporamos el Story Cubes con la mirada de planteamiento de un desenlace, ¿no? No tanto con una estructura, porque es importante la estructura, pero sí es importante quién enseña a escribir, ¿no? ¿Quién enseña? Pedimos que nuestro alumnado escriba, ¿quién les enseña? ¿Quién enseña cómo se hace un buen texto escrito? ¿Cómo se hace esta idea de el clásico planteamiento de un desenlace o cualquiera de los otros que haya, ¿no? ¿Quién les enseña a crear un buen personaje? ¿No? En un taller que hice antes del verano pasado de creación de videojuegos de RPGs con un grupo de chicos y chicas con discapacidad intelectual, trabajamos cómo se crea una historia, cómo se crea un personaje, ¿no? Hicimos personajes de cuatro. Hay un libro muy bueno que son cuatro ilustraciones, cuatro viñetas, y cada una es un cuento. Entonces jugamos al revés, se enseñaba y tenían que intentar descubrir qué cuento era. ¿Y qué Y juego luego es? es un libro, se llama En cuatro viñetas, o algo así, lo pondremos en los comentarios. Vale. Pondremos para que todo el mundo lo pueda ver. Am, y al final no me importa tanto con qué, sino lo importante es cómo podemos enseñar a. Y esto, por ejemplo, me pasó a mí en el grado que un día me encontré al profe de diseño de juegos de segundo que me decía, es que los alumnos no saben jugar a rol, con lo cual no saben hacer buenas historias. Digo, hostia, esto es culpa mía. No había incorporado el rol como mecánica para poder, ¿no? Desde entonces siempre jugamos a rol. Yeah. Yo, mira, en Coco, que es el proyecto que hago con alumnos de altas capacidades, también trabajamos el diseño de un videojuego. En este caso lo hacíamos con el RPG Maker. Ujú, Y tuve la suerte en este caso de que conté con una muy buena amiga mía que estudió diseño de personajes y la parte más artística. Entonces pudo venir y aparte dio clases específicas muy desordenadas al brainstorming de cómo crear un personaje y otros aspectos. Pero, claro, es muy importante y mira que ya los había tenido un año todos estos niños. El cómo poder trabajar partes muy, muy específicas, ¿no? El detalle del que hablábamos en otro de los programas, la importancia de ciertos pequeños aspectos que nos van a permitir un aprendizaje mucho más profundo, la importancia de el brainstorming, de sacar muchas ideas y no estar cohibido por si fallo, tantos detalles y tantas cosas que había. Me acuerdo que jugamos al Andor Junior en este caso, ujú. y lo utilicé para trabajar la idea de una historia que tiene un eje central, pero como hay diversas narraciones, perdón, narraciones no, ramificaciones, como hay partes que son como fijas en el tiempo, partes que no, otras que pueden alterarse, verse en diferentes tiempos. Y de ahí también saqué una actividad que no sé si incluso la tendría publicable de alguna manera, que era para crear un storyboard utilizando todo la primera misión del Andor, la misión tutorial. Mm, De hecho, esto liga un poco, estaba buscando, no lo he encontrado, lo pondremos en los comentarios, a un par de libros que hablas sobre cómo realmente cuando empiezas a trabajar el diseño de personaje. Y este diseño de personaje puede ser tan simple o tan complejo como quieras, pero si vamos a hacer alguna narrativa en un proceso de aprendizaje con una gamificación, por ejemplo, los personajes pueden tener voz, no pueden no ser planos, pueden tener historia, pueden tener un universo, pueden tener, ¿no? Cuantos más cosas le demos, mucho mejor será, ¿no? Porque en el fondo la narrativa nos ayuda a acompañar mucho mejor cualquier aprendizaje. Ya sé que tú a veces la narrativa y la gamificación Tenemos nuestros puntos de vista contrarios, pero es verdad que en la clase... ¿Fue con Pera la clase? No me acuerdo. con pera, pera, cornellá. No, pero no, fue una clase
de narrativa, Coldo. sí, con Coldo creo que Sí. fue. Mm. Logró reconciliarme, digamos, con la narrativa también por la perspectiva en la que la vio. Capaz soy menos partidario de, de la narrativa de origen que se genera y la historia que se crea para que el estudiante viva, pero soy mucho más partidario de la narrativa emergente, el cómo genera hacer que los estudiantes vivan una experiencia y entonces esa sea la narrativa que ellos estén creando en ese momento y no el texto prefijado que yo les he planteado. Capaz ahí Mm. simplemente era un fallo de No, perspectiva, pero o una perspectiva diferente a la que lo miraba. claro, es que muchas veces la narrativa es el mundo, es el punto de algo y luego todo lo que va saliendo, todo lo que va emergiendo es lo que desarrollan, ¿no? El mismo alumnado y si puedes hacer, como decíamos antes, ¿no? En otro programa, ¿no? Como decíamos que necesitas iterar muchas veces el del tercer año y incorpora elementos narrativos hechos por los alumnos de primer año, ¿no? Con lo cual está muy bien porque esta puede tener nombres y apellidos de mensajes puestos en una botella, Y de ¿no? gente que conozcan probablemente, ¿no? Porque al final gente se mantiene en el mismo Claro, centro. todas estas cosas son las que dan como una presencia importante a la narrativa. Y mira, de relacionado con relacionado con el fiasco, ¿no? Porque el pensamiento lo tengo desde que hablaste del fiasco, pero también con la narrativa emergente y cómo las diferentes acciones o decisiones que pueden tomar los jugadores pueden modificar. Te traigo un juego que supongo que conoces, pero tal vez logro de tanto sorprenderte con algo, que es el Storyteller. Hombre, perdón, Ahora, el Storyteller yo lo jugué cuando solo era una demo. ahora está Lo, en des- Netflix. Ahora es un lo sé, juego lo de sé. Netflix. La pena es que ahora es un juego de Netflix y los que no tenemos Netflix, Bueno, yo lo sigo teniendo en Steam, ¿eh? Steam Forever. ah, hostia, me haces bailar. Y claro, yo lo jugué pero en Steam, ¿estás seguro que se puede comprar? Yo ya lo tengo ya y no sé decirte. Y no me la juego a darle a abrir Steam, que seguro que se me pone allí a mostrar en mitad de la pantalla que estoy grabando y no me apetece tener que editar después. Pero. Pero bueno, lo comprobaré y me lo marco como para ver si es viable o no el comprarlo dentro de Steam. Pero Oye, bueno, la verdad que es un gran juego y que, bueno, para quien no lo conozca, es un juego en el que te plantean diferentes viñetas de un cuento en el que tú puedes capaz modificar el escenario, muchas veces el escenario viene prefijado, pero tienes que colocar los personajes y acciones y otras cosas para que se genere la historia en la línea en la que tú consideras. Y la verdad que creo que está muy muy guay. Y de hecho me recordó mucho, yo cuando era pequeño jugué a un juego que era Jumpstart. Jumpstart eran unos juegos que eran como para trabajar el currículum, era muy en la línea del ya un juego específicamente orientado para enseñar el currículum, sería una especie de serious game muy claro. Y y uno de los juegos era eso, había una historia, era un libro, que o sea, imagínate la época en la que yo lo habré jugado, que sería, yo qué sé, el 2000. Y, y era una historia en la que tú podías rellenar los huecos con diferentes palabras que habían y en función de la colocación que tú hiciese se generaba la imagen que estaba a la derecha de la página, a la izquierda, donde fuese que estuviese, y se modificaba con lo que tú habías dicho. Entonces te había dicho que la pelota era azul, la pelota la pintaban de azul. O sea, a nivel código probablemente para ahora sea una cosa súper sencilla, pero era impresionante cómo tú podías, ¿no? Estaba esa agency como parte del juego. Espera, espera. Porque ahora estoy buscando. Tengo que hacer como una vuelta para llegar a encontrar el nombre del videojuego que quiero decirte. Ah, Ingeniería inversa para encontrar el. ya, pero es un viaje, ¿eh? Ahora voy, ya verás. Y luego te contaré el viaje. ¿Quieres hacer una pequeña Continúa, pausa para la publicidad? continúa hablando. Yo lo encontraré. Pues la verdad que ese juego me pareció que siempre fue muy, muy, muy potente. Y, y es uno de los juegos que creo que a medida que han intentado hacer nuevas versiones más adaptadas como a la sociedad actual, ha perdido un montón.
capaz también simplemente es que he perdido el componente de que yo he crecido y en consecuencia en ese aspecto me ha afectado. Pero creo que también es verdad que hay veces, bueno, lo que decíamos también en el otro episodio, ¿no? Como la parte, ahora le importaba mucho más la parte estética o mucho más otros aspectos que, para mí el juego inicial era como muy muy sencillo, dinámicas muy muy sencillas. Creo que habían tres canciones que recuerdo y que para mí es una pena haber perdido porque creo que me ayudaban mucho a memorizar los tipos de palabras. Y había una canción que te explicaba el verbo, una que te explicaba los sustantivos y otra que te explicaba los adjetivos. Y era muy muy guay el, el cómo estaba todo planteado y al final, yo que sé, todo eran minijueguitos muy chorros y no recuerdo cuál era mi motivación, así como hay otros juegos en los que en plan, venga a ver si consigo todos los puntos posibles. Me gustaba, disfrutaba de la experiencia de moverme alrededor y ir experimentando las pequeñas cositas que había. Había un juego que era de descifrar, y entonces a veces te ponían en morse, a veces te ponían braille, a veces te ponían cosas así, o simbolitos raros tipo jeroglíficos. Y tenían, no sé, muchas dinámicas que te mantenían entretenido y mira, me parecían una buena exposición a diferentes conceptos. Te añado, no te puedo decir el viaje que he hecho porque me ha venido a la cabeza y ya está, no he podido hacer el viaje. Un videojuego que se llama Lost Words. También lo he jugado. A mí el videojuego, la parte más de videojuego me interesa poco. Me gusta mucho el inicio, que se juega en unas notas de diario. Y tú vas creando el texto para permitir que el personaje entre en la historia. Me parece como muy chulo cómo jugar con las palabras para conseguir algo así. Y mira, añado otra cosa. El otro día estuve haciendo una pequeña charla con un grupo de adolescentes aquí en mi pueblo, donde hablábamos de videojuegos. Y, mm, y les recomendé un videojuego. Hostia, ahora estoy hablando y no me acuerdo el nombre del videojuego, con lo cual voy a dar fatal, pero a ver si me ayudas. Te llega en el Que es un proceso. es un videojuego que es un puzzle donde lo que tú haces es mover los verbos para conseguir, o mover las palabras para conseguir que se puedan hacer las cosas. ¿Te suena? Buah. Me Voy, suena voy, como dinámica, pero no ahora mismo que juego es. voy. Lo encontraré, lo encontraré, lo encontraré. Me vas a retar otra vez a ser capaz de hacer un discurso largo. No. Va a ser corto, va a ser corto, va a ser corto, pero lo tengo aquí. La presentación la tengo aquí. Baba Is You. No. ¿Conoces Baba Is You? Sí. Magnífico. Me parece magnífico, ¿no? Un juego que juega con, de la misma manera que Storyteller, que era el punto de partida, juega con ordenar las historias y el puzzle es ordenar los elementos de la historia para explicar la historia correctamente. Baba Is You lo que juega es con ordenar las palabras que son, y las acciones, ¿no? Las acciones y los objetos, ponerlos correctamente para que pase lo que tú quieras que pase. Por ejemplo, hay un momento y dices, bandera es ganar. Entonces, tú tienes que arrastrar bandera al lado de ganar para que cuando toques la bandera sea ganar, ¿no? Y hay un nivel que dice, pero el muro es el personaje. Entonces, lo cambias todo, entonces ahora el muro es el personaje, el muro se mueve y como has puesto bandera a ganar, cuando el muro toca la bandera, ganas. Es una auténtica maravilla de juego. Vale mucho la pena. Bueno, hay muchos juegos que han innovado, esta vez sí innovado en serio, Mm. en la dinámica, ¿no? De cómo interaccionar en el juego. No me acuerdo el nombre del juego, si era el FES o cuál era, el que girabas el mundo. Y entonces en función de cómo girabas el mundo, la perspectiva hacía que ciertas cosas no se veían, en consecuencia si no se veían, no existían. Y eso cambiaba, ¿no? O el Bright, que si te ibas a una dirección ibas al pasado, si ibas a la dirección ibas al futuro. Entonces, ese tipo de cosas sí que son una gran innovación y que... Que al final es lo interesante y es el tipo de videojuegos. Ahora vamos a volver un momento al mundo de la escuela, ¿no? En este sentido, este tipo de juegos son los que hay que enseñar, porque son los que van a dispararles la imaginación. Es decir, jugar muchas horas al mismo juego no aporta nada. Empezar a abrirles la puerta con videojuegos diferentes o maneras de jugar diferentes me parece absolutamente magnífico, ¿no? Por ejemplo, Gorogoa, por ejemplo, sería un gran ejemplo, ¿no? De un juego, ves, la historia es maravillosa, de cómo se hace un buen puzzle, está muy bien, es un juego también que se puede jugar desde el móvil, funciona muy bien.
Digo desde el móvil y además tiene como niveles. Que a mí una cosa que me preocupa mucho es cuando pienso cómo incorporar el videojuego en el aula. El móvil es una buena herramienta porque con una sola cuenta puedo loginarme con muchos dispositivos. Esto está bien. Pago una vez y juego a todos. Bien. Y la segunda cosa es tiene niveles, puedo decir, para mañana jugar hasta el nivel 2, ¿no? Con capitulitos, ¿no? Y los capitulitos nos permiten hacer muchísima cosa. Mm. Yo creo que van a salir varios videojuegos de este estilo de ir experimentando cosas. Bueno, y también es importante que, que esa parte de la industria también tenga un apoyo, ¿no? Porque al final muchas veces es la falta de poder permitirse el riesgo que hace que esas cosas no salgan tanto, que se tire más por el mainstream y ocurra un poco esa tendencia a ir con la moda, ¿no? Que hablamos en otro de los capítulos y que creo que es importante que puedan ser mucho más... Bueno, ese no tener ese temor a innovar. Exacto, Pues mira, exacto. hoy ha Y sido... hablar de innovación, vamos a hablar de capítulo, no sé, el primero que grabamos, creo, cuando hablamos de lo que es verdaderamente innovación, ¿no? Innovación no es chapa y pintura, innovación es repensar cosas, ¿no? Que sería la R del SAR que hablábamos también en otro capítulo. Pues en este darle vueltas a la R, decir, vale, ¿qué quiere decir jugar de otra manera con? Si estoy jugando siempre a lo mismo, en otro capítulo hablamos del Tiny Bookshop, ¿no? Como videojuego. Vale, es un videojuego de gestión, ya, pero hay una mecánica que me parece muy interesante que es que debo recomendar un buen libro. Hostia, esto me ha cambiado totalmente la mirada. Creo que este capítulo ha sido el capítulo de las trampas. Tú has hecho un cambio del que ibas a tocar y yo en vez de coger cualquiera de los temas que aquí, al final he tirado con el storyteller, porque creo que valía la pena lanzarte una muy relacionada con la que Y te me añado habías otro al mandado. storyteller, a ver si es que tampoco me acuerdo el nombre, estoy fatal, ¿eh? Yo creo que ya necesito vacaciones. Es un videojuego que es un cómic de un tío que... Framed. Son viñetas de cómic que se mueven. Y tú montas la historia moviendo viñetas de cómic. Espectacular. Pues mira, mira. La verdad que va Espectacular. quedando una lista larga, ¿eh? Vuelve a ser un puzzle donde te aparece una página de cómic de 6 viñetas. En función de cómo lo ordenes, atrapan al tío o el tío se escapa. Y tu objetivo es, claro, ponerlo para que se pueda escapar. Sí. Pues muy guay, muy guay. Y yo para cerrar, ¿eh? Es decir, todo esto que está muy bien, que cuando lo experimentas como videojuego, en el momento que dices voy a llevarlo en el aula, muchas veces no puedes aplicarlo directamente, pero puedes hacer el proceso ese que también decíamos el otro día, ¿no? De reflexionar, ¿no? Como storyteller, quizá no lo puedo jugar en el aula, quizá sí, quizá no, pero ¿qué me llevo de storyteller? Vamos con el primer capítulo y Pokémon, ¿qué acciones tengo que hacer? ¿Qué verbos tengo que hacer? Y cómo estos verbos los transformo en algo analógico porque es lo que puedo hacer en clase. Mira, y siguiendo tu línea, y para que no queden las sesiones filosóficas, ¿no? Que parte de lo que queremos es dar experiencia y cosas que se puedan hacer. Yo, el storyteller creo que sí se puede llevar porque puedes proyectar las primeras misiones del storyteller, teniendo siempre cuidado de ver cómo acaba la misión, pero y que de manera tengan una conversación en la que escojan qué colocas, dónde y en función veas que se genera. Incluso podrías imprimir como la captura de pantalla, que prueben ellos en papel y luego ejecutamos las opciones a ver qué ocurren. Pero luego es que puedes plantearles el que ellos creen una historia para Storyteller y que planteen ellos el puzzle en el que ponen X diapositivas. Y ahí es donde, volviendo también a las sesiones anteriores, en la taxonomía de Bloom pasamos de un observo y analizo simplemente a paso a crear yo, ¿no? Y paso a hacer todo ese recorrido de pensamiento hasta... Y resulta que nos estamos hasta hacer leyendo un libro que es una lectura obligatoria que se monta en toda la clase, cogemos el capítulo 4 y haces el storyteller, este grupo hace el storyteller del capítulo 4, este del capítulo 5 y este del capítulo 3. Y eso también liga, por ejemplo, lo hizo a Timeline con Star Wars. El timeline de Star Wars no es un timeline de historia, es un timeline narrativo. Lo que son fotogramas de la película que hay que Oh, ordenar.
Qué tonto y qué bueno. Qué tonto y qué bueno. Qué tonto y qué bueno. Entonces, imagínate que estamos leyendo una historia, un libro y dices, vale, tomas el capítulo 4. Vale, ¿qué fotografías sacarías? Haces cartas de las fotografías de lo que sea y ahora lo ordenamos. Primero pasaba esto, luego pasaba esto otro, luego no sé cuántos. Pues mira, intentamos dejar esa parte más tangible, más fácil de llevar al aula. Y todo lo que comentemos y que sean dinámicas que tengamos que ya sean simple print and play y que se puedan llevar al aula, también las dejaremos dentro de los enlaces. Venga. Y si alguien las lleva a cabo, las que se nos ocurren aquí a vuela pluma, si alguien las lleva a cabo, que nos lo cuente. Por supuesto, por supuesto. Y que si, Yo me mira, si quedo. las pasa, también las dejamos compartidas para que cualquier persona Exacto. pueda acceder. Que es lo importante de estas cosas que a veces cuestan tanto de crear y que a veces has dejado macerar por mucho tiempo. Pues en vez de hacer yo 10 iteraciones, si cada uno hace dos, también la podemos sacar adelante mucho mejor. Y en ese sentido, por ejemplo, había un colectivo de profesorado de educación física en Barcelona y alrededores, para entendernos, que eran cuatro, cinco, seis profesores de educación física que hacían gamificaciones juntos. Mira, Entonces, lo bueno es que hacían una gamificación entre seis, con lo cual el trabajo se dividía entre seis, y la cosa buena es que se iteraba 6 veces en un año. claro. Con lo cual, esto no me ha funcionado, esto he hecho así, esto lo he cambiado, esto no sé cuántos. Se agiliza mucho, ¿no? Todos los procesos. Mira, precisamente la gamificación que presentaba yo en el libro de Gamificando de la A a la Z, que escribimos con gente docente gamificando y con otras personas más. Una de las cosas que. Bueno, justo el capítulo que yo hacía lo coordinaba con otra docente que teníamos esa parte genial en la que en el momento en el que yo hacía algo e iba mejor, yo ya iba, lo arreglaba y automáticamente para cuando le llegaba a ellos eso ya estaba arreglado, o al revés, ella encontraba tal fallo, me lo pasaba a mí y perfecto. La verdad que hicimos eso en esa gamificación en los años que estuvimos trabajando conjuntamente y la verdad que fue una muy muy buena época por cómo permitía ese avance en tal. Se echa de menos. Magnífico. Pues nada, demos Pues cierre y nos vemos en la próxima sesión. Espero que vayamos todo muy bien y nos encontraremos en breve. venga, Hasta luego. gracias. Chao.